Hola, bienvenidos a Pa Contarte, un podcast donde la animación y el arte es nuestro pan de cada día. Soy Aime. Yo soy Doctor Pepino. Yo soy Luis y el día de hoy estamos aquí para contarte sobre... Que si metes una pasa en jugo de uva, se vuelve una uva. Eso es un dato de la roca. Ay, qué chistosas son las dos, Claro que sí. Qué increíble. Demasiado. Pues nada, básicamente el día de hoy... bueno, primero hola a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy vamos a hablar sobre esta serie, ¿no? Llamada Over the Garden Wall, o en español, Más allá del jardín. Pau, ¿nos puedes dar un resumen más o menos de qué trata todo esto, por Pues favor? bueno, quienes no hayan visto esta bonita animación, se trata de dos chavos, dos medios hermanos o hermanastros. Medios hermanos. Medios ¿No hermanos, es lo mismo? quienes No. no, Ah. quienes se pierden de repente en un bosque, no saben por qué, simplemente saben que tienen que llegar a casa. Y entonces podría decir que pasan cosas muy bizarras, muy extrañas, en los que dices, no, pues, como animales hablan, como animales van a la escuela. Y pues nada, no sé si tengo que spoilearlo. Creo que a lo largo del podcast vamos a estar dando Sí, ¿verdad? pequeños spoilers. Pero pues sí, Después esta historia sigue a estos hermanos y su conflicto, sus descubrimientos, su resolución de cómo regresan a casa y en general por qué están en el bosque en primer lugar, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de que entremos de lleno, me gustaría presentar a el invitado especial de este episodio. Estamos aquí con el profesor Musiño de Arte Digital, aquí y en muchos lados. Si nos quiere decir un dato curioso de usted. Bueno, primero, felicidades chicos, un súper trabajo. Estoy muy orgulloso de ustedes, ¿no? Si no se los habían dicho anteriormente, incluso sus papás, pues yo se los digo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Bueno, dato curioso, me encanta el terror. Creo que la mayoría de mis alumnos no se les ocurriría, ¿no? No parece. Muy bien. Ok. Ok, y gracias por la invitación. No. Gracias a usted por estar aquí, profe. Y nada más para que dar ahí unos datos, ¿no? Para que nuestra audiencia cale más o menos de qué se trata? de qué dimensión estamos hablando. Sí, de porque esto. una de las cosas que nos mencionabas es que no es muy conocida la serie, ¿no? Y entonces yo pienso como de, ¿cómo no? Es más allá del jardín. Es que pero estuvo curioso, porque cuando salió en Cartoon Network, como que casi no la pasaban. La pasaban en la noche, generalmente como eso de las 11, 12, y pues ya era un horario. Sí, pues pa' o mí. sea, alguien que está como alejado de todo esto. O sea, yo no la conocía, sabía que a ti te gustaba, Aime, pero fuera de eso, yo no sabía nada. Pero nada más para que calen nuestro auditorio, ¿verdad? Pues el cast de voces en inglés que tiene Está esta muy- serie, por lo menos para mí fue como muy está impactante, muy porque fuerte, sí. pues una de las principales es Elijah Wood, ¿no? Que Ujú. máximo respeto, ni siquiera por el Señor de los Anillos, sino por Hooligans. Ujú. Peliculaza. Sí. Después también tiene, pues que no sé si llamarlo principal, pero creo que una voz también importante es de Christopher Lloyd, ¿no? Ujú. Que para muchos lo guardamos con mucho cariño, que es mejor conocido como el Dr. Emmett Brown, ¿no? De Volver al Futuro. Ok. él Eh, es la voz de la rana, ¿no? No, ¿Cuándo canta? No. del leñador. La voz de la rana es alguien de ópera, me Alguien parece. que canta, Ajá, sí. que canta ok, ópera ok, literal. ok. Ujú. Tenemos a John Cleese, ¿no? Que es parte de este grupo de comedia británico, Monty Python, que también es muy importante para la comedia mundial. Y otro nombre que también a mí me salta mucho, supongo que también porque recién vi Rocky's Horror Show Movie, Está muy bueno. que es Tim Curry, que también ahí Ujú. tiene una participación, ¿no? Aparte, creo que junto con todo esto, la ilustración que tiene la serie es bastante atractiva, ¿no? Porque junta como... Junta dos tipos, ¿no? O sea, de técnica. Porque yo luego veía el fondito, que tenía como Sí. granuladito, pero los personajes en sí estaban como Pues es Sí. que muy sólidos. debe ser como combinación de tradicional y 2D, Y, supongo. Sí, es un Porque- compositing. Sí. Ujú. Sí, Sí. ¿no? Además que está inspirada en tableros de juego como Game of Frog Pond, ¿no? O en las ilustraciones de Gustave Doré para Don Quijote, que son más o Ujú. menos como de pinturas del siglo XX, ¿no? Que creo que también es bastante importante resaltar eso, porque pues estamos con este tipo de ilustración y de la nada después saltamos como a una ilustración más, ¿cómo lo podemos decir? Como
Más amigable. antiguo, más... No, Moderna, más como moderna. de presente, ¿no? Cuando ok, sí. regresan ya a la ciudad. Ya, ya, ya. Entonces, Sí, creo que cierto. eso es bastante importante a mencionar también. Ujú. Sí, justamente, ¿no? El estilo artístico, tanto auditivo como visual, va muy acorde a la historia. Sí. Y pues al inicio, es más, si observan los episodios, tienen viñetas, o sea, están viñetadas, casi Ujú, como si fuera un video muy viejito, ¿no? La ujú. música te remite un poco como a los 50, algo así, medio Sí. vintage, ¿no? Y obviamente la animación se siente, es algo que a mí personalmente me gusta mucho, se siente muy clásica, como muy hecha a manita, vaya, y eso yo lo Ujú. aprecio mucho más, ¿no? Pero justamente lo que mencionaba Pau ahorita de que del granulado en el fondo, Ajá. yo lo que he observado, igual estoy hablando un poco desde mi ignorancia, pero lo que yo he observado es que en ocasiones las series animadas que son 2D utilizan fondos hechos a mano, es decir, Sí. son pinturas, son reales, nada más que Ujú. supongo están de alguna manera escaneadas, ¿no? Y por sobre eso se anima de manera digital. Entonces me imagino que esto debe ser como algo similar, pero es interesante ver que aunque la tecnología avanza y que hay algo como que hace que la animación sea más sencilla, bueno, no se olvida ese pequeño toque como que le da solamente un ser humano, ¿no? Entonces, Quizá como le dio ese toque especial como en el juego de Cuphead, ajá, que fue un juego hecho a mano básicamente. Entonces, y también los dibujos me recuerdan mucho, más en la parte de como el mundo de los sueños, no me acuerdo cómo le llamaban. Bueno, ese mundo de los sueños fue como demasiado cincuentero, sesentero, Sí. eso sí. sí, justo es como, imaginemos los dibujos de esa época de Disney, pues Ujú. Ujú. los ojos así negros grandes, no sé, como Hasta- todo muy minimalista, Hasta ¿no? inclusive de que todos están saltando y... O sea, cuando están parados se salta. Saltar. Ajá. Ajá. Ujú. Sí. Idol. Además de, o sea, digo, ustedes me van a poder confirmar ustedes tres más que yo, ¿verdad? Pero si buscas como información al respecto de esta serie, pues como que se no, como que se habla mucho del estudio Ghibli, ¿no? Y de la influencia que tiene dentro de la serie. Porque, pues, como que oscilamos entre el sueño, ¿no? Y la pesadilla de una manera muy fácil, ¿no? Además de que, Ujú. pues, tiene como estas cosas del viaje de Chihiro, que es la exploración de un folclore propio, ¿no? Que, pues, en este caso es japonés. Y en este, pues, considero yo también que es como muy americano, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto, si es cierto. Pues, Profe. Sí, es una aleación, ¿no? De diferentes cuestiones culturales. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que a mí me parece que es una obra inmersiva, es decir, como que te incluye, ¿no? Digamos, en ese sentido, al momento de tener como dos tipos de animaciones, digamos, te acostumbran como a meterte a la obra, ¿no? Que yo creo que ese es como el objetivo principal que tiene. Y eso va mucho en función yo siempre lo he dicho, Over the Garden Wall es una obra renacentista, literalmente. Y lo digo literalmente porque su creador, eh, Pat, Patrick. algo. él se basó mucho en la Divina Comedia. O sea, Sí, se nota sí, muchísimo y por muchas razones. De hecho, desde que empecé a ver la serie, encontré similitudes Sí. con la parte de Inferno de la Divina Comedia. De hecho, bastantes similitudes. Para empezar, pues esta cuestión como de la inmersión, insisto, que se tiene como de los personajes a esquemas que son un poquito más pictóricos, ¿no? Que parece que incluso se están incluyendo en una pintura, pero ellos no son parte total de la misma, sino que ellos vienen de otro lado, o sea, son extranjeros como en el caso de Dante y de Virgilio, ¿no? Que en este caso pues son Weird y Greg, ¿no? Que básicamente Sí. tienen una unión, digamos, una unión familiar en el caso de Over the Garden, y una unión de amistad, digamos, pero más bien era como fanatismo que tenía el creador Dante Alighieri, el creador de esta obra, con uno de sus héroes, Virgilio, ¿no? Esta como asociación que tenían, pues era más que nada por decisión, a manera de diferencia de Garden Wall, que era un poquito más como obligatorio, ¿no? Por ser familiares. Sí. Sin embargo, los dos cumplen esa misma función, ¿no? Es decir, incluso podemos observar a Wirth, sobre todo al inicio de la serie, ser como muy poético, como recitar Sí, todo el tiempo demasiado. como lo que está sucediendo en su vida o lo que está sintiendo, Sí. y es muy similar al personaje como tal de Dante. Ujú. O sea, básicamente es, digamos, la experiencia que tenemos al leer una obra como Inferno, sobre todo la primera parte, ¿no? Inferno, con Over the Garden es muy similar en la cuestión también en el que se nos presenta cada episodio, que se puede simular
tanto en número como en resultado, porque, bueno, en Inferno tenemos 9 anillos y en Orden Grande tenemos 9 episodios, más uno que es como la antesala. Lo mismo que sucede en Inferno. Entonces, desde ahí podemos ver que existe una relación pues bastante poderosa entre ambas obras y que de hecho cuando tú empiezas a ver un episodio, pues no te está realmente contando cómo terminó el anterior. Y eso sucede precisamente también en la obra del poema de Dante, ¿no? Es una combinación como de una serie episódica, es decir, una serie que crea un conflicto en el episodio, al inicio del episodio y lo resuelve para el final de este, pero también pues una serie que ya está, vaya, serializada, la redundancia, ¿no? Pero, que es decir, crea un conflicto en el primer episodio, pero se puede resolver en episodios consecuentes. Entonces, pues creo que esa combinación me agrada porque es que bueno, ya hablaremos más de si el show es para niños o no, pero le queda bien a los niños, ¿no? Porque es episódico, entonces el episodio que vean pues les entretiene, pero pues para un público que está un poco más involucrado, igual tiene una historia muy interesante. Y otra cosa que pensaba un poco a raíz de lo que comentaba el profesor es que es esto de los estilos, ¿no? Que parece que estos personajes están como animados en un estilo diferente e incorporados en una pintura. Entonces, lo rescato mucho porque igual Luis comentó que en el último episodio, no sé si Luis o Pau, perdón, comentaron que en el último episodio el estilo de animación cambia, se ve más moderno, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que pienso es como, igual vamos a desarrollar un poco más ese tema, pero ¿qué es el mundo en el que están? ¿Qué es lo desconocido o the unknown? ¿Es una pintura? ¿Es un sueño? ¿Es realidad? ¿Es un limbo extraño? ¿Qué es, no? O sea, lo que sea, los niños están ahí y no es su mundo original del cual provienen, pero además de eso es como diferentes, de cierta manera imaginativo, ficticio o vaya, no realista a su mundo, ¿no? Entonces eso me pareció como súper interesante. Retomando un poco lo que dice el profe, no sé si tengan como coincidencias, pero como que hasta tiene ciertas situaciones que pasan dentro de los capítulos que pues son muy parecidos a las cuestiones de Dante. Por ejemplo, en el primero, que son perseguidos por un lobo gigante, ¿no? Que se podría coincidir con las 3 bestias que siguen a Dante, ¿no? Por la selva. Entonces, pues tiene como estas cositas de referencias, ¿no? De personajes que dices, pues es muy parecido. Aparte tienen a su propia Beatriz. Sí, o literal. sea, literal, el ave y quien les guiaba en Dante se llamaba Beatriz. Sí. Tenía lo mismo. Sí, de hecho también cada episodio representa un nivel, o sea, y fielmente porque te muestran el pecado como tal, ¿no? Digo, para poner algunos ejemplos, en el episodio donde tenemos a las ranas que van a buscar un pantano en el cual dormir, en ese mismo nivel, que me parece que es el 6, Dante encuentra un pantano donde la gente que fue perezosa en su vida está enclaustrada ahí. Entonces es una relación más literal de lo que pensamos. Yo, sinceramente, antes de que tuviera como esta teoría y buscara y me diera cuenta que no era el único que la tenía, me llamó mucho la atención el hecho del episodio de la escuela, ¿no? Donde podemos ver que solamente los que son humanos es la maestra, su amante y el papá, ¿no? Todos los demás son pues niños que en realidad son animales antropomorfos y que posteriormente pues simplemente se puede observar que en ese ambiente, o sea, en ese espacio, solamente ellos existen como humanos. Y en el nivel de la lujuria sucede eso. En el nivel de la lujuria solamente los amantes se reconocen, pero no pueden estar juntos. Entonces, bueno, digo, obviamente no es una representación literal, es una representación muy simbólica. Se llamaba en el Renacimiento contrapaso, porque bueno, no era literal, sino era metafórico o indirecto o incluso contrario a lo que era el concepto real de las cosas que se buscaban en aquel momento. Y de ahí es que yo dije, bueno, ¿y por qué son animales, no? Y creo que ahí fue como el detonante que yo tuve, como para decir, ¿y por qué solamente vemos como humanos esas dos figuras y la figura del papá, que al final puede resultar ser como el ancla que precisamente como que le da sentido a que están en un nivel del infierno, ¿no? Hace rato que a mí me mencionabas lo de lo desconocido. Yo siempre, o sea, desde que empecé a verla,
sinceramente estaba pensando que yo creo que vamos a llegar a eso un poco más adelante, tal vez, pero yo pensaba que estaban muriendo, ¿no? Literalmente. Sí. Sin embargo, con esta conexión que vemos con el infierno, realmente yo siento que están descendiendo, ¿no? O sea, no precisamente como a la muerte, que eso vamos a hablar más adelante, sino que están yendo hacia un objetivo, algo, que es lo sí. que Dante estaba buscando. Su objetivo pues era recuperar a su amada y demás, Sí. ¿no? Y al final de cuentas fue, uno de sus objetivos más grandes fue no ser contagiado por los pecados que él Sí. observaba. Algo que también sucede muy constantemente entre Weird y Greg, ¿no? Siempre están queriendo ser contagiados por la ira, por la pereza, y ellos tienden a hacer lo contrario, ¿no? Justamente. Y bueno, y varias cosas. Insistiendo un poco en esta parte de que tiene muchos rasgos renacentistas. Bueno, algo que a mí se me quedó mucho de entender el arte renacentista era justamente rescatar este concepto de que después de una época muy oscura, se trae una luz al ser humano, a la naturaleza humana, a lo que lo hace bello por sí mismo, ¿no? Es por eso que renace. Entonces yo lo que pienso es como justamente retomando esto de qué es lo desconocido, ¿no? Se podría decir que si estamos explorándolo desde la perspectiva que a lo mejor está relacionado a la muerte, estos personajes están a punto de renacer. Es decir, estuvieron ahí, pasaron por algo muy fuerte y cuando salgan de ello es como si nacieran de una manera diferente. Y esto lo traigo a la luz principalmente porque todos los personajes en la serie están precisamente tintados, aquí el profe lo decía, como por algún pecado, ¿no? Yo lo pensé más bien como pues una carga, y esa carga de hecho la vemos muy representada como una linterna. El leñador lo dice muchísimo, es como, esta es mi linterna y todos tenemos nuestra linterna que quemar, ¿no? Ajá. Entonces pues algo así, todos los personajes tienen su propia carga, aquello que tienen que resolver, y que los personajes principales de alguna manera les ayudan a resolver. Entonces eso está interesante porque volvemos a intentar explorar qué es lo desconocido, ¿no? Y bueno, y volviendo un poco a los personajes, ¿no? Que existe esta antítesis entre Weird y Greg, ¿no? Igual habría que presentarlos, supongo. Sí. Justamente yo entendí como a Weird como, bueno, a mí personalmente así es como no sé si gusto culposo, pero a mí me gusta mucho. No. Es que es un nerd y no puedo. Sí, bueno, sí es un nerd. Y no sé, me cae muy bien, es como, me identifico mucho también, o sea, es muy ansioso, sobrepiensa las cosas, es un romántico, ¿no? Pero entre todo eso, pues es un pesimista, es muy realista, está estresado todo el tiempo, hasta es un poco, no diría yo que egoísta, pero muy ensimismado. Es diferente, ¿no? Es decir, solo piensa mucho en su perspectiva del problema, Sí. cómo él siente las cosas, y Sí, bueno, es natural, es un adolescente, ¿no? Y por otro lado tenemos a Greg, que... Viva Greg. Ay, Ay, no, Dios. no se preocupe. No se preocupe. Por otro lado tenemos a Greg, Viva que justamente es pues, todo lo contrario. A ver, pero él también es un niño, ¿no? Es una bola de optimismo y positividad, y a todo le ve Es el muy lado sociable. bueno. Aparte Muy me cariñoso, impresiona muy su sociable, o sea, inteligencia emocional. O sea, es como, Eso. ve un problema y te trae la solución. Y entonces Exacto. eso abruma a los demás porque es como, ¿por qué Porque eres es como tan ya franco? luego. ¿Por qué eres ajá. tan honesto? ¿Cómo es lo como muy supo, directo, no? sí. Sí. Y eso es importante, creo, porque creo que es un tema, un motif que se va desarrollado a lo largo de la serie. Uno de los motifs musicales, de hecho, de Greg es la canción de Patatas y Melaza. Melaza. Claro. Y, Y es muy bueno componiendo Rolón. canciones luego. sí, también. O sea, Y bueno, ese tema es importante porque después tiene una relevancia. Es decir, la primera vez que escuchamos el tema es algo y después es otra cosa, pero ahorita andamos en ello. Y por último tenemos a Beatriz, que ahorita mis compañeros les podrán decir un poco más. Pero por el momento quiero decir que su motivo musical es la canción de One is a Bird, que suena al momento en el que ella es presentada en versión de piano. Y más adelante es cuando se explica y hay una resolución a su naturaleza de por qué es un azulejo, ¿no? Entonces, Sí, como que pareciera complicado que un niño, ¿no? Un adolescente y un pájaro parlante animados, como que tengan los suficientes conflictos internos y transformaciones como para alejarse de como la planicie emocional, ¿no? Pero sí, como dice Aimee, pues Weird
creo que es el que más vemos este ejemplo, porque pues se define como un adolescente, ¿no? De las nuevas generaciones que, Sí. como nosotros, ¿no? Claro. ¿No? Que lucha por encontrar su voz en un mundo adulto etiquetado y que se enfrenta como a un sistema establecido, creo yo. Ujú. Que en este caso también yo pensaría que está encarnado por el leñador, ¿no? Que vive sometido a la bestia por la cuestión de la linterna. Claro. Y creo que de esta forma se tratan temas como la madurez, ¿no? La depresión y la responsabilidad que aparecen también en el personaje que ustedes mencionan. Yo no voy a decir su nombre, porque ¿De a él me quién? cayó muy mal. ¿Crees? Claro. ¿Por qué yo siento, mira, Bien. ya después de ver la serie y conociéndote, yo creo que te cae mal Greg por lo mismo de que quizá y de alguna forma tú quisieras tener lo que Greg. O sea, de que poder no abrumarte con Es demasiado ten- feliz todo el tiempo. Exacto, ya. o sea, porque eres un inocente. No. Pero, o sea, mira, yo en los episodios que vi, Greg era el que solucionaba varias cosas. Que hable una que piedra no es tenía- una solución. Pero tenía datos muy buenos. ¿No? Y eso es un dato de la Y esos son datos de la piedra. Sí. O sea, tenía muchas resoluciones y que Weird no le hacía caso, quizá por ser un niño o quizá porque le abrumaba. O justo. también porque era su medio hermano, ¿no? También Entonces, había un de- enojo. De alguna forma eso, porque de hecho menciona a su padre también, porque dice, tú y tu papá Ajá. como que arruinaron mi vida, le dice Ujú. algo así. Ujú, y sí. como, wow. Nada más le dijo. Sí, lo que repite quieren varias que- veces. Sí, Sí, como 2 sí. o 3, sí. Sí, Tienen sí, sí. algo ahí. Sí, está fuerte. Pero yo creo que también, ya que estamos hablando de estos personajes, pues también hay que hablar de, creo que uno muy importante, que no es directamente como principal, pero que es muy importante, que en este caso pues es la bestia, ¿no? La bestia. Es un principal antagonista. Sí. Sí. Bueno, que eso yo creo que está como un poquito difuminado, ¿no? Ujú. Porque vaya, Claro. yo creo que más bien ellos dos, como en su evolución de personaje del principio al último episodio, creo que terminan como resolviendo situaciones que ellos mismos estaban como causando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Weird precisamente es que él pensaba que precisamente era como mediosillo y así, ¿no? Pero se dio cuenta que no, que en realidad sí había como cierta valentía en él, porque de hecho, cuando ellos llegan a Portsfield y que Beatriz le dice que todo lo obedece, ¿no? Que todo lo Ajá, obedece. sí. Desde ahí empieza como a molestarlo hasta el siguiente episodio también, ¿no? Y en eso podemos darnos cuenta que él en realidad sí tiene un pensamiento valiente, porque él no va hacia atrás, sino va siempre hacia adelante. O sea, para la salida en Portsfield, él pudo haber salido. Y más si hacemos como esta relación, sé que estoy como muy insistente en la parte como del infierno, pero le veo muchísima relación. Pero él, en lugar de ir hacia atrás, fue hacia adelante. Cuando llegan a esta parte de Portsfield donde los personajes escuchan que se quieren ir, ellos dicen, pero ¿quién se quiere ir de Portsfield? Porque ellos Aquí es saben un buen que lugar. sí, que es peligroso pues seguir adelante. Si configuramos que ese espacio es el limbo, pues obviamente después venía el infierno como tal, ya constituido. Y en los demás espacios iban a ser castigados, digamos, ¿no? Iban a ser absorbidos por los siguientes paradigmas o pecados que se encontraban en cada nivel. Y ellos no se detuvieron en Portsfield. Tal vez hubiera sido fácil quedarse en Portsfield, ¿no? Pero ahí te das cuenta que en realidad, aunque Weird opina de sí mismo que es miedoso, que es temeroso, en realidad es muy valiente porque siguió adelante. Y creo que eso sale a la luz ya en el último episodio, donde podemos observar que los personajes realmente están luchando todo el tiempo contra ellos mismos, contra los paradigmas de personalidad que traen. Sí, creo que es algo muy bello, muy bonito. Es que esta serie trata... Casi no te Cosas- gusta, ¿va? es que... No, en realidad no. De hecho, ni sé por qué estoy aquí, la verdad. No, pero algo que me impresiona mucho es que trata temas muy oscuros. Trata pues simbolismos muy, muy pesados, especialmente para un niño. O sea, para un adulto ya también está medio fuerte, ¿no? Sí. Pero para un niño pues todavía más, ¿no? Y Pero de yo alguna creo que no manera... lo piensan, ¿no? Los niños. O sea, Sí, a lo porque mejor. tú los ves y, o sea, te entretiene como esos momentos súper relajados. Es y la como historia, eso. ¿no? Ajá. Sí. Y no lo piensas más allá siendo un niño. Exacto. De alguna manera, igual la historia logra sacar una virtud de toda esa oscuridad. Porque aparte el show es oscuro, es visualmente oscuro. Sí. Pues por algo da miedo, por algo estamos hablando de eso en este mes, ¿no? Pero de alguna manera hace que sus personajes salgan a la luz, logra pulirlos de una manera muy bonita. Y justamente algo que mencionaba el profe era The Weird es que pues al inicio me da mucha risa esa escena porque así en el primer episodio llegan a la cabaña del leñador y
y hay un diván. Y va y se sienta en el diván Sí. y luego empieza a decir cosas y se acuesta en el diván, ¿no? Ya Como y si el fuera plano es una como si sesión. nosotros fuéramos el Ujú. analista, ¿no? Escuchando qué está diciendo y sí está diciendo cosas bien densas, ¿no? Entre ellas dice, pues es que me siento como un barco que flota en el río, ¿no? Sin saber exactamente a dónde voy o quién soy o algo parecido, ¿no? Y eso está interesante porque, pues sí, o sea, en ese momento no tiene claro quién es, pero se siente muy triste consigo mismo, o sea, se ve bajo una luz negativa más bien y pues eventualmente pues, veremos que quizá, o sea, su pesar, su linterna va por ahí, es en relación a su autoconcepto, supongo, mientras que de Greg es un poquito diferente porque es un niño y muchos no lo sabemos, pero en realidad tiene una carga también, su linterna es una piedra, ¿no? Ujú. Que pues aquí entre nos sí. se robó, ¿no? Se robó la Y, piedra. y de alguna manera lo enfoca muchísimo pero me encontré esta rana y le tengo que poner nombre, ¿no? O sea, él solito como que ahí tiene su aventura Sí. o su asunto por resolver Ujú. y está como muy interesante. Que también lo representa en el episodio donde le dan una moneda Ajá. y él la tira a la fuente. Ah, Sí. sí, esto. Porque él como que entiende que es dinero mal habido. O sea, que Sí. no se lo ganó, o sea, que no trabajó. Sí, que no se trabajó por ese dinero, ¿no? Sí. Como tiene un sentido de la responsabilidad y del bien portarse como muy específico, ¿no? Y Muy sólido. noble, muy Ujú, muy noble. noble, exactamente. Al contrario de la bestia. Sí, Es que la bestia. que regresando un poco a Sí. eso, Ajá. a lo que decíamos también de lo que les decía de este como folclore que tiene muy marcado la serie, pues la bestia es muy parecido al Wendigo, ¿no? Que es una Ajá, criatura ujú, mitológica de la cultura Americana. estadounidense, ajá, exacto, y pues es muy parecido, ¿no? Entonces Ujú. ahí lo estamos viendo todo el tiempo. Y ya que ustedes tocaban este tema, ¿verdad? Yo les hago la pregunta a los tres, profe, por favor. ¿Ustedes creen que esta serie, ¿no? Es una animación directamente para niños? Ahora yo como ¿Directamente? digo, espérate, Ok. es que, es que, pues obviamente no hay que dejar de lado, ¿no? El hecho de que está dirigida a un público infantil, ¿no? Ujú. Pero creo que no quita ciertos elementos cuyo trasfondo narrativo pues son inquietantes, que son pues ya varias cosas que hemos mencionado. Entonces, pues lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? El arribo de estos hermanos a Pottsfield, ¿no? Que en el segundo episodio, el encuentro que tienen con sus habitantes durante la fiesta de la cosecha, muy que horrible. a decir verdad, a mí Sí, me dio a mí me miedo. dio man. mucho Ya después miedo, sí, acaba no. bien. A mí me pero- encantó. Todo decía que se parecía a qué película. A Midsommar. O sea, Ah. bueno, es que hay Me una reí mucho escena en porque donde todas como que van con una... Sí, parece un culto, ¿no? Ajá, que Sí. empiezan a girar sobre el grandotote. Sí, Dije, no, esa esto cosa, está muy luego, raro. cuando van a la casa de la tía, ¿no? De la ¿Tía Susurros? Ajá, Sí, de la tía Auntie Susurros, Whispers. que también Que la chica- da mucho miedo. Ujú. Pues el inicio, o sea, bueno, La yo mera me bestia. impacté un montón porque Ajá. lo que pensaban que era la bestia, que nada más era un perro, y eventualmente ¿Los lo ojos? tiran al molino y Sí, cae Ay, del se- molino y y ahí se ve se como... explota. Sí, Ay, se yo ve que... dije, Se acaban de aplasta. matar a un perro en Ajá. pantalla. No Ajá. puede ser posible. Resultó que no, pero de todas maneras es como de, ay, ¿qué? Sí, Eso de- perdóname, es que- Pau, ajá, bueno, perdóname. vas, Continúa. vas. No, vas. Perdón. Entonces, no deja de ser una serie dirigida al público infantil, ¿no? Porque encontramos pues estas partes musicales de los animales pues, que hablan, ¿no? Y varios momentos como de comedia que por lo general son gracias a Greg. Claro. Pero no obstante de eso, Over the Garden Wall es un gran como cuento narrado durante una noche de brujas. Porque, pues, Ujú. justo por eso estamos tocando en este mes, ¿no? Uh. Y que es muy fantástico y, pues a veces... Y bastante- sucede en la bastante historia cuando tenebroso. es Sí, Halloween, Entonces, ¿no? entonces, Sí. si pudieran responder esa pregunta. Pues los tres. es que yo lo pienso más por la parte en que, como más en cuanto a la plataforma, que fue Cartoon Network, Ok. que creo yo en Cartoon Network es una plataforma no tanto para niños, porque tú dices es para niños, y yo me acuerdo mucho de estas series como El Perro Cobarde, como justo las aventuras de Flapjack, como inclusive Hora de Aventura, que fueron en los que trabajó Patrick. Creo que Como Flapjack Billy también Mandy. es del mismo creador. No me hagas Sí. mucho caso. Y, o sea, si tú los ves, son bastante bizarros y son visualmente muy pesadas, o sea, si los has visto.
Y yo creo que también tiene que ver como con eso. No creo que Cartoon Network en general sea algo para niños, sino como más adultillos. Como un tema, ¿no? De que, Ajá. pues, todo el contenido para niños es para niños, pero el niño no va a ir a comprar la película. Y el niño no va a estar cuidando que ve. O sea, Ujú. quien va a estar viendo con el Son sus niño padres. son sus papás, ¿no? Exacto. Entonces, por eso están los chistes de doble sentido en las películas de lo que quieras. En todas Ujú. hay, ¿no? Entonces, es como ese pequeño guiño al papá que está llevando a su hijo a ver la película, ¿no? O lo que sea. Pero también yo he pensado que mucho tiene que ver precisamente. Cartoon Network siempre ha sido muy vanguardista, como todo el tiempo se atreve a hacer un poco más, a ir un poquito más allá, a contar historias animadas, pero no necesariamente para niños. Siento que cualquier cosa, cualquier serie que sea animada y que Ujú. me comunique la animación no solo es para niños, es algo que yo aprecio mucho. Es como, pues claro, o sea, es una forma de arte, es una forma de comunicar algo de naturaleza humana, y la naturaleza humana no tiene edad, es para Ujú. todo el mundo, ¿no? Entonces, pues No, está, pues, está ahí. no, inclusive en Cartoon Network antes estaba Adult Swim. O sea, después de las 11, 12 de la noche pasaban Adult Swim, que es Y ya es un canal, ¿no? Solo. bueno, ahí era un canal junto con Cartoon Network que son animaciones pero meramente para adultos. Robot Chicken. Uf. Robot Robot Chicken, Qué Mr. belleza. Pickles, Sí. todos No, estos. Mr. Pickles Sweet súper Billy, fuerte. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, yo lo que considero ahí es que, o sea, si se acuerdan de sus clases de historia del arte, siempre hay que mirar el contexto del artista, ¿no? Y los artistas pues no dejan de ser adultos, ¿no? Y adultos que han vivido y han plasmado como muchas veces como esas inquietudes que tienen sobre la vida misma, ¿no? Que nosotros igual ahorita estamos hablando de eso, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de infierno, estamos hablando de cosas que se pueden decir que son temas un poco más adultos, que no quiere decir que los niños no los entiendan o no les interese, sino más bien que tienen que ver con una situación como mecánica más elemental, ¿no? Hablando como en materia de lo mental, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que los artistas en sus obras, o sea, en general, artistas en general desde el inicio de los tiempos, siempre han permeado un poquito su propia personalidad, sus propias preocupaciones dentro de las obras, ¿no? Y creo que aquí precisamente eso es lo que se deja entrever. Y otra de las cosas también es que mucho te empuja la industria, ¿no? Si la industria está pidiendo algo, tú se lo das. Y cuando se lo das, acoplas tu arte a eso que le estás dando. Entonces, muchos de los animadores yo he percibido que tal vez pensaban en esa historia como en un poquito diferente, ¿no? La salida, como para un público más adulto, tal vez una película live action o algo por el estilo, pero no se dio en su momento. Entonces ellos tuvieron que optar por lo que pedía el público. Y curiosamente pienso que eso, o sea, yo no lo hubiera pedido de otra manera. O sea, a mí me gustó mucho que fuera de esa manera. Y justamente volviendo a estas como preocupaciones de adultos y volviendo un poco a la bestia y a lo desconocido, ¿no? Me gustaría rescatar algo porque la musicalidad del show también es importante. Creo que más frecuentemente que no lo ignoramos, pero la letra de las canciones realmente te va contando, te va dando pistas de qué es lo que realmente está pasando. Y en la canción del inicio, así completamente del inicio, que eventualmente también se vuelve la canción del final, que da cierre a la historia, comienza a presentar qué es lo desconocido. Es como un lugar más... en ese momento no dice más allá del jardín, eso lo dicen como después en la canción del final. Te describe un poco en dónde está, que es un bosque, que aquí llega todo lo que está perdido, a todas las personas que están perdidas, pero al mismo tiempo todo aquello que está perdido se revela. Es decir, que aquí es un lugar de alguna manera de descubrimiento, ¿no? De búsqueda, de encontrar algo. Y también menciona algo muy importante, dice... bueno, empieza a hablar un poquito de la realidad del mundo, de cómo es el mundo, ¿no? Y dice, en un verso muy particular, si los sueños no se pueden hacer realidad, entonces ¿por qué no pretender? ¿No? Y eso lo traigo un poco aquí a la luz porque más adelante hay otra canción relacionada a la bestia, que justamente introduce a la bestia, ¿no? Dice como... la bestia se oculta por ahí. Bueno, es que me la sé en inglés, Dios, y no canto bien, entonces... Que ay, no. cante. No. Díganos en inglés todo, por favor. No. Recítalo. En Recítela. este momento todos empezamos a hablar Rapeala. en inglés. Ya, aquí hay subtítulos para los de YouTube, ¿no? Para los Spotify, adiós. Ay. No. Pero presenta a la Regresen cuando bestia. sepan inglés, ¿no? No. Uno de los versos de esa canción dice: ten cuidado de la bestia, está allá afuera esperándote.
y no creas en sus mentiras. Entonces volvemos a esto de si los sueños no se pueden hacer realidad, ¿por qué no pretendemos? ¿Por qué no mentimos? ¿No? Comienza a presentar la idea, el concepto de que la bestia y lo desconocido es una ilusión, es algo que no es verdad, pero algo por lo que inevitablemente se tiene que pasar o se tiene que enfrentar para llegar como a algo más allá, al descubrimiento, a lo que sea que está buscando, ¿no? Es decir, sacar ahí lo que está perdido. Y en ese aspecto pienso, ¿no? Que la bestia sí es un antagonista, no tenemos muy claro por qué. O sea, la bestia en ningún momento Cierto. toma a nadie por la fuerza. No. La persona es la que tiene que decir, ya no quiero estar aquí, no tengo esperanza. De hecho, en lo no más tiene mínimo. poderes. Exacto, o sea, nada más está ahí como cantando, manipulando a la gente y Tiene diciéndole al buena labia. leñador que, bueno, sí, ¿verdad? Es político. Sí, Le dice mucho al leñador, ¿no? Tienes que mantener la linterna prendida no, tu hija. porque el alma de tu hija, y que Está pues ahí. al final sabemos que no es cierto, ¿no? Ay, yo sí lloré. Pero cuando se justamente, vio con su hija. sí, Sí. y el... Spoiler. Ah, perdón, ¿eh? Ah, spoileamos todo. Sí. Y, pues es justo esto, a ver, la bestia realmente es como algo tan malo, o por el contrario es algo que pensamos que es malo, algo que da la ilusión de que es malo, algo que nos miente y nos hace pensar que no hay esperanza, que no hay motivo por el cual seguir, que nos hace sentir muertos aunque estamos vivos. Y ese es el tema como más central para mí de todo esto, ¿no? Que igual más adelante igual lo vamos a tocar. Sí. De hecho, hablando de la muerte, el segundo episodio de Pottsfield a mí me gustó mucho. Así cuando a mí me tomó el segundo episodio para decir esto, es una de mis cosas favoritas, ¿no? O sea, yo no Ver sé. calabazas bailando. ¿Te gustan Sí, las es que las calabazas, o sea, al principio Comparto. No, sí, da es mucho que... miedo, pero cuando resulta que todas las calabazas son esqueletos, o sea, son gente muerta. Ya sé, sí. Que por cierto es el único otro ser vivo, además de animales y humanos, o sea, tangible, porque después vemos como los espíritus y así, ¿no? Pero es el único otro ser no vivo, ¿verdad? Como animado, vaya. Que, Es un ser. sí, Un sí, sí. ser. Pero como más, que hay una comunidad que se ve de ellos, que son los esqueletos, ¿no? Y cuando hay un momento en el que le dicen, oye, no estás aquí muy temprano, ¿no? Ah, sí, eso está muy curioso. Ajá, pero algún día volverás. Dice. Ah, sí, Ajá. cierto. Bueno, a mí me parece que eso tiene un tinte religioso. ¿Sí? Sí, tiene el tinte religioso porque evidentemente la circunstancia como bíblica, digo, eso más allá si uno es creyente o no, la circunstancia bíblica dice que los niños van directamente al cielo. O sea, sea lo que sea, como mueran, van directamente al cielo. Sí. Entonces, el hecho de que ellos estuvieran ahí, en ese ambiente que ya hablamos que a lo mejor es la muerte o a lo mejor es el infierno, de cualquiera de los dos lados, hay gente que es adulta. Realmente volvemos a esto de que los niños son en realidad animales antropomorfos en las demás, ¿no? En las demás representaciones, y todos los demás son adultos. Los únicos niños son ellos dos y bueno, Beatriz, que ella pues básicamente tiene como otros conflictos, y también aquellos que están como hechizados o encantados o que los llevaron como algunos adultos a ese lugar, ¿no? Y eso para mí como que representa precisamente esto que les digo, que es una cuestión como una mirada religiosa que tiene, y también tiene como la mirada religiosa en el sentido de la bestia, que la bestia, o sea, yo de inicio dije, es la muerte, ¿no? Pero posteriormente dije, es el diablo, ¿no? Y precisamente lo digo porque el diablo realmente, otra vez, hablando en cuestiones como de religiosas, cuestiones bíblicas, el diablo no tiene ningún poder sobre los seres humanos. O sea, no puede hacerles nada, ni puede tocarlos, ni puede nada. A menos que den su consentimiento, ¿no? Ajá. O bien, los seres humanos mismos son los que Llegan le hacen caso, Ajá. porque el mayor mentiroso de la existencia es el demonio, es el diablo, ¿no? Y eso es precisamente lo que sucede, ¿no? Que él hace o incita a que las almas que están ahí estén penando o tengan esta carga que realmente... Y no lo hace por la fuerza, o sea, como precisamente lo dice Jaime, no es que los esté obligando, no es que les esté poniendo esa carga, sino que ellos eligen la carga a través de las mentiras que les dice la bestia. Y eso pues pone mucho el cuestionamiento de nuevo de qué es lo desconocido, ¿no? Porque qué tal si lo vemos como pues sí un limbo, porque de nuevo está la interpretación de que sí es la muerte, de que sí es el infierno, pero qué tal que no, qué tal que todos tenemos nuestro desconocido y está en la cabeza, o sea, todos visitamos nuestro desconocido cuando nos sentimos tentados por el pecado o por la desesperanza o por lo que sea que nos traiga hacia abajo, cuando eso se asoma y nos miente,
pues nos encontramos perdidos, ¿no? Y es por eso que buscamos de alguna manera encontrarnos. Una de esas, de esas cosas que te acecha de alguna manera es lo que en psicoanálisis se conoce como la falta, ¿no? Todos tenemos una falta, todos siempre sentimos que algo nos falta y por eso nos movemos, es algo que deseamos, es algo que nos motiva, ¿no? Y la manifestación más grande de esa falta es la muerte. Entonces, igual volviendo a esto del capítulo de Pottsfield, pues, ¿qué tal si, aparte todo esto muy otoñal, ¿no? En época de cosecha, ¿qué tal si se cosecha, o sea, si más bien como la muerte cosecha vidas, ¿no? O sea, las sembró, pues ahora las viene, las retoma, las reclama. Y curiosamente, es como, pues esperamos ese tiempo del año, de la misma manera en que a lo mejor esperamos la muerte, ¿no? Entonces, justamente, te unirás, nos alcanzarás algún día, ¿no? Y pues estos pesares, estas faltas de todos los personajes, que para Weird es descubrirse, autodescubrirse, que para Greg es ver qué onda con la piedra, ver qué onda con la rana, que para Beatriz es... Beatriz lo dice así tal cual. Bueno, le preguntan, oye, pero tú, pues, ¿qué haces aquí? Y entonces le contesta, pues es que creo que de alguna manera yo también estoy buscando regresar a casa. Sí. Entonces es como, no sé, eso siempre me llega porque es como... Pero pues, sentía todos, culpa, ¿no? Sí, sí, claro, todos estamos buscando eso y no necesariamente estamos muriendo, no necesariamente tenemos una vida súper complicada, a lo mejor solamente tomamos una piedra de un jardín que no era nuestro, ¿no? Pero para nosotros es un pesar. Sí. Es un pesar. Y sí, y bueno, vemos cómo los personajes lidian de manera diferente con Justo retomando más lo que dice el profe y más o menos lo que dices tú, creo que es como inevitable, ¿no? Adjudicar un sentido religioso a los diferentes escenarios por los que se van moviendo estos muchachos, ¿no? Estos chavos, man. Estos chavos. Siendo como el más evidente, por lo menos para mí, es pues la tradición del cielo cristiano, ¿no? Que por la que pasa Greg cuando va a Cloud City en su sueño. ¿sí? Cloud City. Creo que es la representación más, o por lo menos para mí, más como obvia de este sentido como religioso que le podemos dar a la serie y a las cosas que vemos. Yo digo que esa parte, ese episodio en particular, es un contrapaso. O sea, es una analogía de que están en la parte más profunda del infierno. Sí. O sea, se parece al cielo porque es la parte más profunda del infierno. Dante Alighieri fue muy, muy incisivo en que la pena que ellos cargaban, más allá del castigo que estaban recibiendo por su pecado particular, era la falta de Dios. O sea, el mayor arrepentimiento que tenían las personas del infierno era la falta de Dios, porque pues Dios ya no los volteaba a ver, ya no los tomaba en cuenta, ya jamás los iba a perdonar por lo que hicieron. O sea, ellos ya habían perdido como esa opción, ¿no? Y que de hecho en ese círculo, digamos, precisamente como en ese episodio particular, pues podemos visualizar que existe como cierto ambiente de... Pues ya fue, ¿no? Ya fuimos, ya valió, ya estamos en lo más hondo, precisamente porque están lo más alejados, hablando del sentido puramente religioso, que tal vez no es puramente, ¿no? Sino que tiene que ver precisamente con esta analogía que tiene, o estos acercamientos, paralelismos bastante fuertes con la Divina Comedia, que no es una obra tampoco religiosa, la Divina Comedia, o sea, no es ni parte como de la Biblia ni nada por el estilo, sino que simplemente hace una representación, que yo siempre he dicho, la Divina Comedia es el primer multiverso que existe. Porque ahí puedes ver mitología griega, romana. El crossover más antiguo. Sí, más antiguo que existe, el crossover más antiguo. Todo el mundo está ahí. Sí, o sea, salen muchísimas personalidades y precisamente no es que todo el tiempo te estén diciendo, mira, esto es malo y pues te vas a ir aquí al infierno y realmente lo vas a sufrir, sino que más bien te están diciendo que es un viaje que tal vez sucede en vida, como lo dice M, es un viaje que sucede en vida. De hecho, le sucedió en vida a Dante, ¿no? Y en este caso a Weird también. Bueno, a Weird y a Greg le sucede en vida, no le sucede después de la muerte, ¿no? Bueno, en teoría. Eso del episodio justo de Cloud City también es el más oscuro. Bueno, a partir de ahí la historia como que va de bajada. O sea, en ese momento todo es desesperanza, todo es como súper triste. Y tú ves al personaje más feliz e inocente y alegre pues, rendirse, ¿no? Entonces es como de... aparte, hay un simbolismo muy, muy explícito de cómo llegan los ángeles y se llevan su espíritu, ¿no? Entonces es como de... espera, o sea, incluso aunque no sepamos nada de lo que estamos hablando aquí, sí está fuerte, pues ¿no? lo ves y dices, oye, espera, Sueños estás matando a un lúcidos. niño, ¿no?
Pero de alguna manera creo que justamente Greg es un punto súper importante de la historia, no solo porque es el protagonista, ¿no? Sino porque justamente estábamos hablando de esta antítesis entre Weird y Greg, de, entre comillas, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí. Las diferentes Sí. formas de ver la vida. Y cómo Greg al final, en el capítulo de la escuela, Ajá. dice una frase que me identifico mucho con ella. Dice, yo solamente quería divertirme, hacer algo bueno por el mundo y cambiarlo, ¿no? Ujú. Pero ahora tengo que hacer esto, ¿no? O sea, el sistema Sí. me oprime, ¿no? Dice, no, Eh, escuela va. Aparte, sí, Ujú. exacto, Sí. sí, escuela, ustedes. Eso me encantó. Sí. Y se fue con los amigos ahí. Sí, justamente. Sí, vamos a jugar. A dos gatos dos viejos. Eran dos gatos viejos y uno estaba muy Muy viejo. viejo, Uno sí. estaba muy viejo. Eh, pero, ¿qué tal si estamos hablando de esta perspectiva de Weird y esta perspectiva de la bestia? De que el mundo es malo, de que el mundo es oscuro, de que el mundo es miserable. Beatriz lo dice así, el mundo es miserable y cruel. ¿Por qué no eres más como tu hermano? Que le dicen, que hace todo lo que le piden, ¿no? Y creo que con Greg vemos que él a la comida aburrida como son las patatas, les pone melaza. O sea, Ujú. él les dice, no, la vida es más que eso. Sí. Hay una Ujú. forma diferente de ver la vida y seré solo un niño y no sé mucho, pero pues así Pero- lo quiero Ajá. como Sí. hacer yo, ¿no? Entonces, Pero pues, así lo quiero, dices. Así quiero a Greg. así quiero, sí, sí, sí. Así lo Bonito. acepto. Ajá. Muy bonito. No, y arquetípicamente, o sea, si nos vamos como a los arquetipos de Joseph Campbell, ¿no? Ajá. Pues es el ancla, ¿no? Él es el que mantiene cuerdo al Sí. héroe en su viaje. Sí, O sea, él es el que lo... exactamente. Y de hecho es el que básicamente lo salva. O Ujú. sea, de nuevo, es que acabo de encontrar otro paralelismo con la Divina Comedia que no había Justo. pensado hasta este punto, porque cuando están en el anillo de la ira, está a punto de sentir ira Dante y Virgilio es el que lo salva de la ira, o sea, lo Ah, arrastra como de Ajá. vuelta, ¿no? Entonces, con esta imagen como de Virgilio siendo precisamente Greg, fue la hace parte eso de- en de ese Beatriz. episodio. En el episodio como... En ese ¿Sí? precisamente en el de las nubes y todo Ah, esto, ajá. ¿no? Porque él hace algo por salvarlo, porque Weird ya se dio por vencido, ¿no? Ujú. Entonces, O sea, eso hubiera pasado, digamos, si quitamos el patrón Greg de la ecuación, hubiera valido todo. todo hubiera valido. Ujú. Es el comic relief de la Es el serie. relief, Ah, o sea, sí. es el relief del show, o sea, y es como, Ujú. como se relaja, como se desestresa, como libera, ¿no? Está más chido el caballo que roba. El caballo Yo que- quiero robar. sí, 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 sí. que lo roba. Sí, el caballo puede hacer lo que quiera, yo quiero robar. Sí, Eh, chistoso. sí, de hecho, Super frase. Sí. todos los personajes lidian con su diferente asunto del caballo que quiere robar. El Ah. cuate Que luego de- se arrepiente. El- Dice, Ah, ya no quiero Sí, sí, es robar. cierto, porque se Cuando le le dio da miedo mucho ya miedo, dice, después. ya no quiero Ya robar. no voy a robar, lo juro, ya. El tío, ¿no? Ajá. El tío Ajá, falso. el tío que pues Ah, Tío tiene puesto. una obsesión con quien piensa que es una mujer fantasma, que en realidad sí es real, pero su Pero verdadero... sus- Su verdadera carga, su verdadera linterna es pensar que ya está loco, que no está viendo las cosas como una persona sana. Pues, Eh, pues la, eso es- la maestra que pues piensa que su amante la eso dejó. Estaba bien raro. Está muy raro, ¿no? O sea, imagínate tú en el kinder y viendo a una maestra y cantar por sus penas. No, Bueno, pero aparte las cosas que cantaba. Sí, O una sea, dolida. por eso es que sí, o sea, el guiño de la lujuria está bastante fuerte. Sí. Que las cosas que cantaba sí es, Es o como, sea, demuestran ¿qué? deseo, más allá como del amor, ¿no? Como, Ajá. digamos, lo natural del amor, que tú le puedes contar incluso a un niño, ¿no? Sí. En este Claro. caso ella sí como que se iba un Ya poquito se iba más. más para allá, ¿no? Hombre? Ajá. Sí. Pero, Em, ujú. y esperen, volviendo a lo de Puedes justo volver. la desesperanza, ¿no? Todos estos Ajá. personajes que pierden la esperanza porque la vida es así, ¿no? Te quita la esperanza de alguna manera. Y a esta parte de la serie en la que ya todo va de bajada, que es justamente lo de la Cloud City y demás, ¿por qué no lo vemos como que pues de alguna forma los personajes están escuchando a la bestia finalmente? Ujú. Están demasiado dentro de su desconocido, demasiado dentro del infierno, si así lo quieren ver, ¿no? Entonces, más bien quedaría como quizá preguntarnos, ¿no? ¿Qué motivo o cómo podemos hacer para entender a la bestia? A todas nuestras bestias, ¿no? Ujú. Quizá desde la perspectiva del leñador, porque el leñador lleva la linterna que él piensa que es suya, pero no es suya, es de la Ujú. bestia.
Y entonces, en el último episodio, cuando vemos que pues Weird lo enfrenta, ¿no? Y le dice, oye, es como casi como si esa linterna fuera más bien tuya, ¿no? O sea, como si ahí tuviera Está tu muy alma. obsesionado, ¿no? Y sí, se asusta esa madre, ¿no? Sí. Y yo así de, híjole, se ve súper creepy. Hay un frame en el que se ve cómo Es se su ve. cuerpo, es no. una Ah, sí, cosa- ¿no le está paraste muy ahí? Todo le fuerte. paramos. Sí, Sí. lo paramos ahí. De hecho, es una búsqueda en Google, te sale. Sí. Sí. Entonces ya le pones la bestia y eso Sí. sale, ¿no? Sale Ajá. Salinas de Gortari. Ajá, y... ¿Qué? ok, bueno. ¿El oso qué? La... ¿Qué tal si...? Exacto, el leñador es Colosio. No, Ok. la bestia le dice a Weird como, si quieres para salvar a tu hermano lo que podemos hacer es poner su alma en la linterna y entonces tú solo la tienes que mantener prendida para siempre, ¿no? Y ya, Ujú. con eso lo vas a salvar. Y entonces le dice, no, pues no, porque pensémoslo así, si a nosotros nos sucediera, ¿no? O más bien no, si nosotros fuéramos la bestia y yo tuviera que tener la linterna encendida para yo estar vivo, entonces necesitaríamos árboles de Edelwood, que no sé cómo se llama en español. Y para esos árboles lo que se necesita es una persona que se rinda ante la desesperanza, que piense Ujú. que ya no hay nada bueno por lo cual seguir. Y entonces pensamos como, pues, ¿cuántas veces no? Por nuestro propio nihilismo contagiamos a alguien más, ¿no? O Ujú. hacemos menos el sufrimiento de alguien más, o no vemos por todo el desconocido por el que está pasando otra persona. Y con el nuestro mismo, no solamente nos olvidamos de ver lo bueno en nuestro propio mundo, sino en el de los demás, ¿no? Ujú. Es casi como si esto fuera colectivo, incluso de Ok, alguna ajá. manera, ¿no? Como invitando a que hayan más personas que estén perdidas, que estén muertas en vida, ¿no? Y no sé, es algo como curioso, creo. Pues ahorita me acabo de dar cuenta que la bestia es bien flojo. Porque él pudo haber, o sea, solito Ajá. hecho su aceitito para su esa, pero no. Seguro Hizo un no tenía, trabajador. no tenía el poder. Y tal vez no Sí, tenía quizá. o sea, la estructura como Como corporal para hacerlo. ¿verdad? Sí, nada Porque- físico. Sí, tal vez era eso, ¿no? Ujú, quizá. Y pues sí, creo que como justo para terminar, ¿no? La canción al final, me parece, habla de la bestia, habla de esta persona que canta en el bosque, que está contenta de estar mal, que está contenta de no estar bien, vaya, Ujú. y que está buscando arrancar dos corazones, pues en este caso los protagonistas, Ok. y que se encuentra bajando así alrededor de un lago del que todas las personas que están perdidas y están perdidas en su pensamiento, y ese lago eventualmente se convierte en un río que pasa por una cabaña y Ujú. eso está más allá del jardín. Entonces, Ujú. y este jardín al final, ¿qué es? ¿No? Es el cementerio, Sí. ¿no? Entonces pensamos pues que todo eso está más allá de la muerte, ¿no? Más allá de eso, pero no, está más cerca de lo que pensamos, quizá. Y entonces el cuestionamiento es, pues, ¿qué hacemos? ¿La negamos esa falta, negamos la muerte, negamos el sufrimiento, negamos la desesperanza, o la asumimos? Es decir, aceptamos que existe, que es real, que nos acompaña, y le ponemos melaza, ¿no? Ujú. O sea, Como las Ujú, sí. patatas. Como algo las así. patatas desabridas. Sí, porque al final esa analogía es como le da sabor, digamos, a la vida, Ajá. ¿no? Y que, de hecho, si no existiera, si fuera pura melaza, también sabría mal. Sí, Exactamente. Entonces ponen creo que patatas. ese es el sentido, ¿no? También este contrapeso que yo creo que lo vemos todo el tiempo durante la serie, tanto visualmente como de manera narrativa, es que siempre hay como un contrapeso, ¿no? Hay una parte positiva, una negativa. Y creo que la existencia de este tipo de series para niños, ya dijimos, Ujú. como entre comillas, es bueno porque ellos se pueden dar cuenta que la parte negativa de la vida o esa parte oscura que tenemos los seres humanos es parte de los seres humanos al final, ¿no? No representa tal vez la mitad, tal vez esta representa más de la mitad para en algunos Ujú. casos. No quiere decir que nos vamos a comportar fuera de la moralidad, ¿no? Entre comillas otra vez, pero significa que sí podemos abrazar, como dice Aime, esa parte, ¿no? Asumirla y aceptarla, ¿no? Que en este caso creo que al final los personajes lo hacen, ¿no? O sea, se dan cuenta de eso y que hay cosas que no pueden cambiar, pero que también hay cosas que son un poquito un espejismo, o es la mentira que ellos mismos, o la bestia, o su propia bestia, les ha estado contando por mucho tiempo, como en este caso a Weird, ¿no? De no eres suficiente para Sarah,
¿no? Ah, Sara, la Eres cosita de aburrido, Sara. no sabes de qué hablar. Jason Funderburker es mejor que tú. Ajá, No. sí, No exactamente. manches, el Jason, yo dije, neta. Pero él solamente se atrevió a hablarle a Sara y se dio cuenta que resultó bien, ¿no? E incluso si hubiera resultado mal, también el personaje se hubiera seguido como evolucionando en el sentido de su... Pero realmente fue por Greg, porque Greg le dio la cinta a Sí. Sara. Bueno, a sus Ahora ya amigos. crees que es el héroe. Sí. Sí. Arte. Sí, Sí. se lee de la Que historia. por cierto, ese cassette sí es real. Sí. Ese cassette te lo puedes encontrar en Pero YouTube. es limitado. No, bueno, Bueno, sí, ¿el ok, real? si Ajá. pagas por él, digo. Exacto. Si no, está en YouTube. ¿Cómo dijo Para que escuchar la poesía. piratería? No, mames. Seguramente tienes Maya pirata, ¿verdad? Ay, ¿tú? Yo ni tengo. Ni hago mis tareas. ¿no? Si yo hago aquí mis cosas. No, mames, Aquí es pirata, no te preocupes. Ya, sí. Uy, eso explica Sí, cosas, eso Sí. explica cosas. Y sí, Pero, pues sí, ¿tú Pau, quieres dar una conclusión al respecto? Primero antes de mi conclusión, quiero decir que hablamos mucho de Dante y Perdón. yo quiero Culpable. decir y recomendar que no sé si se pueda, pero hay un videojuego para las personas que quienes pues no leen mucho o le dan más a los videojuegos. Hay un juego llamado Dante's Inferno que trata sobre eso, está muy bueno. Ya, así, por si alguien Sí. lo quiere jugar. Ajá, Sí, la y comprender un diferencia- poco. ¿Cómo? Es Tiene que mucha ahí sí te enfrentas, digamos, al Sí, diablo, ¿no? literal te enfrentas. Pero a todo. igual que en Cuphead, ¿no? Te enfrentas al Ujú. diablo, Ah, sí, pero sí. el Ah, diablo, ah. o sea, en la obra original es inútil. O sea, está congelado de la mitad del cuerpo hacia abajo y no se puede mover. O sea, lo único que puede Oh. hacer es hablarte. Ok. Y a través del habla es que gana las almas. O sea, Ok, no, Igual sí. que la bestia. igual que la bestia. sí. Ay, eso sí Porque cambia no puede hacer mucho. ninguna otra cosa. Qué labia, ¿eh? Sí, No. de Sí, hecho. entonces es como... No, en el juego sí literal enfrentas y de hecho tienes el poder de elegir si mandarlos Sí, y ahora si no al cielo o al somos, infierno. o sea, si no creemos como, o no somos religiosos o no estamos Ujú. apegados a patrones, podemos ver el diablo como esa vocecita que nos dice que no hagamos ciertas cosas, Ujú. ¿no? Ajá. O que no nos atrevamos, La o parte que somos... malvada de nosotros. ¿no? Exactamente. Y malvada sí, porque tiene un sentido de destrucción, ¿no? Ujú. No estamos hablando de la parte como, que hace rato hablaba Aime, que es como la parte contraria a la luz que tenemos todos los seres Ujú. humanos, sino más bien como la parte que de verdad es dañina para nosotros y para el resto de las personas, ¿no? Justamente hay una frase que le dicen la familia de Beatriz a Weird, como, ten cuidado porque no vas a poder ayudar a tu hermano si estás muerto. Y entonces Weird le Ah, sí, contesta, cierto. pues tampoco le pude ayudar estando vivo, ¿no? Ah, Entonces es como, de nuevo, esa mentalidad de Sí. pues, muerto o vivo, lo que sea, tú estás aquí, en el momento en el que estés aquí puedes hacer algo, ¿no? ¿Por qué no ujú. buscar esa alternativa, ese algo más, ¿no? Y también cambia con Greg, ¿no? ¿Cómo era su frase de casi de todo lo que pienses que puedes hacer lo puedes lograr? Sí, Como puedes algo hacer lo que así. sea que te propongas, ¿no? Lo que sea que te propongas lo puedes Sí, lograr. que bueno, ¿no? también llevado al extremo, pues es tóxico, ¿no? Exacto. Pero bueno, justamente, Muy eso inteligente. creo que es el tema Puso del el sol día. en un vaso. Yo no he dado conclusiones, mano. Ya me estás quitando aquí el habla. Yo no. Ah, Bueno, da tu conclusión. No, pues, o sea, ni siquiera es como una conclusión como del tema como tal, sino más bien Oh, pues. de lo que vimos. La verdad, voy a contar la historia, ¿no? Rápido. Para el día de hoy teníamos, bueno, para el capítulo de hoy teníamos como planeado hablar de otra película, ¿no? Pero después pues, nos dimos cuenta que no iba como a funcionar tan chido. Y la película que íbamos a hablar pues, es una de mis favoritas, ¿no? Que es Coraline. Y se Los decidió cambiar botonazos. por Más allá del jardín, ¿no? La verdad, al principio yo me mostré como medio, así como, no cómodo con la decisión. Pero no me dijo nada. Pues no. Mm, Pero, Problemas yo, de comunicación. la en el vi. set. Ahorita nos estamos peleando. Claro. Apagamos esto y nos peleamos. No, después empecé a ver ya la serie y al principio como que me pareció muy rara. O sea, como que no le estaba agarrando. Es que sí está muy fumada, ¿no? Al inicio. O sea, inclusive Bueno, hasta Weird dice, ¿por qué están hablando los animales? O sea, ¿por qué? No por eso, sino más bien era como, o sea, no era tal vez mi estilo. Ok. ¿no? Pero entonces fue como avanzando y avanzando y avanzando y la verdad, o sea, aparte de que es muy corta y eso está muy sabroso hoy en día, ¿no? Porque ya todo es muy largo. Entonces, creo que va avanzando y va mejorando conforme pasan los capítulos y conforme pasa como la historia de los personajes. Entonces yo, o sea, si pudiese decirle algo, ¿no? A esta gente que es como yo, que no está como tan metida en los temas de la animación. O Pues sea, que no se la den, vean. no la vean. Nah, ni siquiera no la vean. No, que se den el tiempo como de
de checarla, la neta, creo que vale mucho la pena. Y para estas fechas creo que está bastante bien. Y aparte de que pues es como algo diferente, ¿no? A lo que como que estamos acostumbrados. Entonces yo diría que se rifen y la chequen. Es 1 hora y media, todo, o 2 por Ujú. mucho. Una cosa así. película. Salgan de su Sí. zona de confort también. Y pues bueno, ya para cerrar el programa, vamos al espacio de Crearte Salsa, donde lo intangible se vuelve tangible a manos de los estudiantes. En esta ocasión tenemos 3 obras también, que nuevamente pueden encontrar en el tablero de Crearte Salsa en el edificio de Codicam, donde pueden apreciar obras de todos los estudiantes. Entonces, igual, también anímense a enviarnos, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es de Juan Pablo, que hizo una pintura. Se llama Bombón y Furia. En esta pintura representa a una mujer que le gustaba. Él la enfrentaba en taekwondo. Muy bonita, con pelo chino, dulce, casi siempre así de piel suave y cabello frondoso. Pero a la vez muy desesperada, explosiva y furiosa. Aquí dice gustaba. Y bueno, eso era lo que le atraía de ella, ¿no? Por eso la representó con piel de bombón, pero con el cabello en llamas, es decir, para su parte dulce y su parte explosiva. Su Instagram es @juanpaparts. También lo vamos a poner en la descripción. Y La segunda obra es de un estudiante llamado Jack. Su obra se llama Ironía a la risa y trata siempre de que quiso ilustrar a uno de sus luchadores favoritos llamado Pagano, que al parecer es como un payaso satánico y que Pagano. le quiso dar como una, o sea, así lo dice, una especie de luz del más allá. Y bueno, su Instagram lo voy a deletrear porque está un poco difícil y es xdixonx_art. Es así es. Y también lo pueden ver en Codicam, ahí va a estar, es una obra muy chida. Nada más como para añadir ahí, ¿verdad? O sea, las 3 que tenemos el día de hoy y las 3 que tuvimos la vez pasada están muy buenas, ¿no? Pero esta que acabas de mencionar, Pau, creo que es mi favorita porque, pues, cuando se enviaron a la línea editorial, ¿no? Al estudio. Exacto, para contarte. O sea, la vi y luego como que descifré que era porque yo guardo un gusto como muy particular por la lucha. O sea, creo que fueron mis primeros superhéroes, si lo podemos decir así. Entonces, aparte de que se me hizo muy especial que alguien retratara algo que casi no lo vemos, o por lo menos no en este ambiente que tenemos, me pareció, la neta, que está bien chido. Y creo que está bien padre que lo haya hecho así, ¿no? Y nada más como dato, ¿verdad? Una de sus frases es: sin payaso no hay fiesta. Claro. Se acabó. Y bueno, la última que tenemos es de nuestro querido Menk, ¿no? Que tiene como nombre la obra Mictecacihuatl, ¿no? Que, perdón si lo mencioné mal, lo siento. En base en el diseño de la diosa y patrona del Mictlán, Mictecacihuatl, que es la protectora de los muertos, ¿no? Gracias a ella, nuestros fieles difuntos tienen la oportunidad de visitarnos en una noche especial. Que también va muy acorde, ¿no? Con lo Sí, que estamos- justamente, no estamos solamente viendo. acorde por la época, Sí, ¿no? sino también porque esta es una ilustración que hizo para el reto de Inktober, pero uno que él mismo inventó. Me parece que se llama Mejioctubre. Que es como de México. Sí, está supongo. tematizado, es decir, la lista de palabras es temática de México y de Día de Muertos principalmente. Qué Y está interesante. súper interesante, entonces igual lo pueden checar, creo que su Instagram es @mengti. Ujú. Pero y que creo que ya cuando salga este episodio, pues ya va a acabar el Inktober, ¿no? pues sí, pero ya tendrán mucho más que explorar. También, El próximo año. igual si el profesor nos quiere compartir del reto que puso en este mes. Sí. Bueno, en realidad todo viene como el detonante siempre es la materia de historia del arte que ustedes pasaron por ahí. Claro. Y que tiene que ver con hacernos como esta costumbre, ¿no? Hacer músculo es muy importante en el dibujo, es decir, practicar y practicar. Cuando tenemos una palabra podemos tomarla de manera literal, podemos tomarla de manera simbólica. Más o menos es la misma estructura, digamos, que tiene el Inktober, solo que yo no me voy a robar las obras, ¿no? Y básicamente pues es eso, ¿no? Realizar con una etiqueta un dibujo, ya dijimos, literal o simbólico. Y pues bueno, cuando escuchen esto ya no va a estar disponible, sin embargo, siempre lo pueden hacer, ¿no? Es decir, yo espero que cada año pueda realizar este ejercicio para que, de hecho, sí participan pues alumnos actuales
y también alumnos que he tenido a lo largo del tiempo y que espero Sí. que sigan participando, ¿no? Yo sé que es difícil, porque la verdad es una tarea difícil, no es fácil. Se dice fácil, un dibujo diario, pero la verdad buscar un espacio para hacer un sketch que te lleve, pon tú 20 minutos, a los más experimentados 5, ¿no? Tampoco es tan fácil, no es tan fácil encontrar ese espacio, sin embargo es un ejercicio que vale totalmente la pena. Por ahí de hecho creo que hay uno en diciembre, ¿no? Hay uno parecido, Pues, así sí, como, si buscamos como en internet, navideño el Diciembre, rollo. octubre. hay de todo, hay para cada mes y Sí. una temática diferente. Me Ah, acuerdo sí, que de todo el de- año, de el de mayo es De todo el año. Mermaid, Sí. que es como, creo que Si creo no que pude. sí. Sí, no, sí, no puede con el de octubre. El de mayo creo que es Mermaid, pero no sé si se dice así, pero es de sirenas ¿Sirenitas? en mayo. Ella. Ok, Ah, o sea, bueno. diferentes Pero bueno, sirenas, creo que diferentes eso sería colores. todo. Sí, pues antes de obviamente despedirnos y así, quisiera agradecer primero al público que hemos tenido, ¿verdad? En la emisión Claro. pasada, creo Nuestras 3 personas, muchas que... gracias. Sí, pues, Y que son Y nuestras uno fui yo. familias. ajá, ¿sí? claro. Uno fue él, el profesor y la profesora Payas. Ah, entonces fueron 4. No, o sea, creo que agradecer. Recibimos muy buen feedback de esto. Esperemos que vaya en aumento el nivel que vamos teniendo, ¿no? Y que pues sigan escuchándonos. Y también a usted, profe, por aceptar la Sí, invitación muchas y acompañarnos gracias. el día de hoy. Creo que Tomarse su todos lo tiempo. disfrutamos mucho Sí, y pues nada, creo que fue muy importante para nosotros que usted aceptara y que viniera con nosotros. Y Sí, siempre. sí, Bueno, no, gracias a ustedes. Ujú. un saludo a The Highwayman. Tú sabes quién es. Ay, yo también quiero mandar otro Ah, saludo. sí, podemos mandar saludos. Quiero mandar un A ver. saludo al mapachito del capítulo de la escuela. Ah, yo entonces a la rana, Muy bien. por favor. Pues eso es todo. Hasta la al próxima. presidente. Bye.